Listo, entonces, apreciados compañeros, ya ha iniciado la grabación. Para que ustedes lo sepan, se graba con el fin de que tenga las compañeros que tal vez no tengan la posibilidad, como el compañero que dijo en el grupo que está saliendo de turno y otros que van a ingresar a turno, de que tengan la posibilidad de ver esta clase en otra ocasión, porque vamos a montar esta clase a YouTube y así ustedes poder estar, digamos que sintonizados y sincronizados con el tema de los módulos. La idea, apreciados compañeros, digamos que de esta clase sincrónica es que sea un poco más dialogada entre ustedes y yo. Y la idea en un primer momento es que ustedes empiecen y me digan a mí qué cosas, qué temas sienten que les quedaron un poquito flojos, en qué quieren que profundicemos, qué debemos hacer, o sea, en qué sienten ustedes que debemos profundizar un poco más alrededor de los tres primeros temas que hemos visto. Que como su mercedes saben, los temas que hemos visto el día de hoy han sido, hasta la fecha, han sido tres. Hemos visto todo el tema de principios, todo el tema en un segundo momento de contratos y por último todo el tema de jornada laboral, todo el tema de recargos nocturnos, horas extra y demás. Entonces, apreciados compañeros, me gustaría escucharlos, a ver si tienen alguna duda, alguna cuestión, algún tema donde se sientan, digamos, que deben profundizar un poco más y empezar desde ahí. Profe, buenas tardes. Compañero. En esta parte ha sido muy buena, digamos, esos tres módulos. De pronto, ¿cuándo ve que ustedes enviaron la información de quienes han estado de pronto trabajando en los foros? Que yo veo que debo una en esa parte, ¿cierto? Debo en el primero, pero digamos lo que eso ha sido muy sustancioso en la parte de que hay mucha parte de la norma solamente comenzando, estamos, digámoslo, comenzando, y usted ve que se le queda a uno. Un ejemplo, y se lo he dicho a los compañeros, es esa parte del endivio, ¿cierto? Es claro los derechos que tenemos nosotros cuando en ese tema vemos que hay algo confuso y que nos puede beneficiar a nosotros, ¿cierto? Y digamos lo que es muy bueno porque la mayoría de nosotros pues no teníamos claro ese tema. Y lo que usted hablaba ahorita de los otros módulos, que uno ya, ejemplo, el módulo de que habla todo de la parte de cómo desglosar a usted su nómina o entrar, qué gana una persona, o ya usted mete lo que está ganando en su salario y qué debe ganar en un porcentaje en horas extras. Es muy bueno esa parte porque es algo que, digámoslo, uno no lo tenía claro. Y hemos estado buscando también, digámoslo, el apoyo por fuera porque cuando hablamos de esto, esta parte financiera, pues uno no es muy descontrolado en este tema y esto hace que digámoslo, bueno, si yo sé cómo o desglosar mi nómina o pues mi salario, qué me debo de ganar, pues eso hace pues, que no tenga problemas y sé que, bueno, listo, me llegó esto, hago mi balance y digo, sí, está bien o no está bien, y ya tengo una base muy clara para uno poder reclamar, si toca reclamar. Entonces, en estos tres módulos que se han llevado, ha sido muy bueno en estos temas, y por un lado, pues agradecerle a ustedes ese apoyo que tenemos y que son, digámoslo, esos son módulos muy didácticos en la parte que uno, pues si usted se pone a investigar, son muy fáciles de estudiarlos y pues que uno se le queda toda esa parte porque pues el crecimiento es muy bueno tenerlo y que el que tiene clara la norma pues tenemos claro cómo poderle hablarle a otra persona con confianza, ¿cierto? Entonces pues profe, por mí ha sido muy bueno estos tres módulos que han pasado en estos momentos y sí le estoy debiendo de pronto el, el proceso en el primer módulo de pronto en el foro, pero de resto agradecerles por ese lado. Profe, no se Listo, escucha. compañero. Listo, compañero. Muchísimas gracias por participar. Efectivamente, digamos que estos módulos
tienen como el fin ser extremadamente didácticos, ser que de fácil acceso para los trabajadores y en general, digamos que tener conciencia de temas muy claros alrededor del mundo del trabajo. Este curso, apreciados compañeros y los que están presentes, lo que busca es que ustedes cimienten bases para la detección de vulneraciones de derechos laborales, primeramente en el plano individual. Otro día hablaremos o haremos otro curso, otro diplomado alrededor de todo el tema colectivo, pero en ese momento es el plano individual. Ustedes como trabajadores sindicalizados tienen que ser siempre detectores de vulneraciones de los derechos en cada espacio donde están. Saber, oiga, este está contratado por un contrato de trabajo, o esto en la realidad es un contrato de trabajo a pesar de que esté escrito un contrato de prestación de servicios, a este le pagan bien, le pagan mal, le están pagando inadecuadamente, le están diciendo que algo es salario cuando en realidad es algo que no tiene incidencia salarial. El fin, apreciados compañeros de este curso, es que ustedes tengan siempre una claridad de los derechos laborales para que siempre ejercen una defensa. Pero lo más importante de todo es que tengan ustedes presente que siempre sean detectores de vulneraciones de derechos. Aquí lo importante no es saber qué hacer, qué tutela, derecho de petición, demanda, para eso están los abogados, para eso están diferentes instituciones. Pero lo más importante antes de todo eso, apreciados compañeros, es la detección de vulneración de derechos, que es un eje importante de este espacio formativo. Por esa razón, apreciados compañeros, yo quisiera iniciar esta discusión enseñándoles a ustedes un poquito de dónde nace el derecho laboral individual. Rápidamente, un pestañazo. Igualmente, apreciados compañeros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante, levantan la mano o activan el micrófono y yo con mucho gusto les doy la autorización para que hablemos y construyamos, digamos que conjuntamente el conocimiento. Profe, Entonces, había algo respecto a este tema que es muy importante cuando hablamos lo mínimo de los derechos, ¿cierto? Que tenemos. Y ahorita en esa parte ustedes lo dejan muy claro en el módulo de que en el artículo 53 de la Constitución Política y también si nos vamos al artículo 14 del Código Sustantivo de Trabajo, de ahí como se desglosa los mínimos derechos que tenemos, ¿cierto? Y también miramos ya el artículo 39 pues, de la Constitución, cuando usted comienza ya a buscar que tenemos, pues, que podemos estar en cualquier, pues, que somos autónomos de estar o no estar en cualquier asociación o comité, ¿cierto? Entonces uno ya comienza como, digámoslo, a juntar todo lo poquito que tenemos de derecho para decir, ejemplo, el artículo 25 que hablamos de que hayan condiciones dignas de un sitio de trabajo, ¿cierto? Para cada persona. Entonces, digámoslo, eso es muy bueno lo que está en estos momentos y los compañeros si han tenido claro este tema, es muy bueno porque podemos, digámoslo, ir creciendo en la parte de mirar qué derechos tenemos y para dónde es que le apostamos o para dónde queremos ir, ¿cierto? Avanzando. Eso es demasiado importante porque sabemos que es lo que buscamos nosotros como trabajadores para poder, digámoslo, levantar la mano y hablarle firme al patrono de que nosotros tenemos unos derechos y que se deben de respetar. Está apagado. No se le escucha, profe. así es, compañeros, su mercedes tienen toda la razón alrededor de este punto, toda vez de que es detectar primero que toda la vulneración y también los argumentos para defender. En esa línea de ideas, apreciados compañeros, yo les voy a explicar en un primer momento la razón de por qué, para comenzar, es que si nosotros queremos hablar de derecho laboral, tenemos que saber por qué existe el derecho laboral. La primera cosa es valioso saber. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, ¿de qué se diferencia algo llamado el derecho civil o el derecho administrativo o el derecho penal? Pero principalmente algo llamado el derecho civil, porque el derecho civil es el derecho que se ejecuta entre dos privados para generar unas condiciones. Y entonces, ¿qué se diferencia el apreciado compañero Harel? Buenas tardes. Lo escuchamos, compañero. Buenas tardes. El derecho laboral nace entre una relación de patrón y el trabajador. Así es. Muy bien, exactamente. Pero por qué nace entonces, digamos que eso que nosotros llamamos el código sustantivo del trabajo,
y por qué nace entonces algo diferente al Código Civil. Y es muy importante tener conocimiento de esto para que sepan también de dónde vienen los principios que vimos en el módulo número 1. Entonces, en ese orden de ideas, apreciados compañeros, lo que yo les estoy evidenciando acá es que cuando estamos al frente del derecho laboral es porque significa que hay una relación asimétrica de poder. Siempre tengan ustedes presente eso, una relación asimétrica de poder. ¿Qué significa eso? Que hay una parte que tiene mucho poder y otra parte que tiene más poquito poder. La parte que tiene mucho poder se le llama el empleador o el patrón. ¿Y por qué tiene más poder? Primero, porque tiene los medios de producción, porque finalmente tiene la riqueza y porque tiene otra cosa muy importante, exceso de mano de obra. Si ese trabajo no lo hace usted, tenga muy seguro que van a haber 10, 15, 20, 100 más que lo pueden hacer. Entonces, en razón a esa condición desigual de poder, entonces que es el empleador, podría abusar de su condición de poder para darle peores condiciones laborales al trabajador. Razón por la cual nace el derecho laboral, apreciados compañeros, nace el derecho laboral como esa forma de equilibrar las cargas y de equilibrar todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Una muestra de eso, apreciados compañeros, el salario mínimo. A pesar de que usted es una empresa bien consolidada, diga, mire, yo puedo trabajar hasta por $1.000.000. La ley dice, usted no puede trabajar, señor trabajador, por menos de 1.423.000 pesos. No se puede. Este es el piso de derechos. Igualmente, usted puede, que es el principio, aquí ya empezamos a tocar los principios. El principio, por ejemplo, de irrenunciabilidad de los derechos. Usted por más que quiera, ustedes podrían en este momento salir corriendo para gestión humana de sus empresas y decir, es que yo no quiero a partir de este semestre no volver a recibir primas, cesantías, vacaciones, ni que se me pague la seguridad social y salir corriendo y firmar un documento y autenticarlo y mejor dicho, hacer todos los requisitos legales que ustedes tienen. Ese documento no va a tener ninguna validez en razón a un principio muy válido que se llama el principio de no irrenunciabilidad de los derechos, apreciados compañeros, irrenunciabilidad de los derechos. No se puede renunciar a los derechos. Y eso es de vital importancia en un mundo, digamos, o en un sistema jurídico como Colombia, donde siempre lo que encontramos siempre es vulneración de derechos laborales. Yo he encontrado casos, apreciados compañeros, donde le han hecho firmar al trabajador. El trabajador manifiesta libre, voluntariamente, mejor dicho, casi con un pacto de sangre sobre el papel, de que no va a cobrar primas, de que no va a cobrar cesantías, de que no hay necesidad de pagar la seguridad social. Y a pesar de que está ese documento, mejor dicho, con huella, mejor dicho, hasta todo lo que ustedes quieran, uno va ante un juez y le dice, señor juez, ese trabajador tenía derecho a eso, y así él hubiera querido renunciar, no puede. Es la irrenunciabilidad de los derechos, y esa es una de las razones por las que existe el derecho laboral. Entonces ya les dije, esa relación asimétrica de poder, el derecho laboral lo que hace, la vuelve igual, trata de volverla igual. La otra forma, y de una vez para que ustedes, a pesar de que estamos hablando de derecho colectivo, pero igual estoy hablando con una organización sindical, la otra forma en que se igualan las relaciones de poder es cuando hay un empresario y un grupo de trabajadores organizados en un sindicato. Ahí también esa carga se iguala y uno dice, oiga, ya no es lo mismo uno hablar en representación mía que uno hablar ante el empleador en representación de un sindicato y que hay un montón de gente respaldándolo detrás. Eso significa que hay una igualdad de armas, empieza a haber una igualdad de cosas para salir adelante y para conseguir mejores condiciones laborales. En esa línea de ideas, apreciados compañeros, mientras digamos que entre comillas no existe el sindicato, la ley laboral prevé unos principios. Y ya hablamos de uno, irrenunciabilidad de los derechos. El otro principio, apreciados compañeros, muy importante, primacía de la realidad sobre la forma. Y este sí que es el derecho, este sí que es el principio del derecho laboral. Yo digo que el más importante que existe. Primacía de la realidad sobre la forma. ¿Qué significa eso, apreciados compañeros? Que no importa usted
lo que haya firmado en el papel, no importa usted lo que haya consignado en un documento, lo que importa es en la realidad cómo se ejecuta la acción, cómo se ejecuta la actividad. El ejemplo más común de este tipo de cosas que es, apreciados compañeros, el mal llamado y horrible y horroroso contrato de prestación de servicios. Como ustedes ya saben y lo han visto en los módulos, un contrato de prestación de servicios no tiene ni se asemeja en lo más mínimo a un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque lo único que hay de garantía de retribución del trabajador por la labor que es algo llamado honorarios. Ahí no existe pago proporcional a la seguridad social, ahí no existe prestaciones sociales, ahí no existe vacaciones, nada de esa vaina existe en un contrato de servicios. Entonces, en este país que está acostumbrado a la ilegalidad de los actos, a muchos trabajadores se les llama y les dice, venga para acá, vamos que usted va a trabajar conmigo y usted va a trabajar a través de un contrato de prestación de servicios. Y el trabajador promedio tiene una necesidad, está buscando trabajo, él no va a decir, ay, no, es un contrato mal hecho, no, él se va a ir a trabajar. Y cuando está trabajando empieza a evidenciar algo muy importante que diferencia el contrato de trabajo, la subordinación. Un paréntesis ahí pequeño para que estemos en línea. Y tiene que ver con el principio de realidad sobre la forma. Todo contrato de trabajo necesita 3 requisitos esenciales para que exista. 3. Es valiosísimo que siempre se cumplan. El primero, la prestación personal del servicio. ¿Qué significa la prestación personal del servicio, apreciados compañeros? Que solamente yo, en mi caso, Marcelo Patiño, solamente yo puedo ejecutar la labor. O ustedes pueden llamar a la mina y decir, no, hoy ya amanecí cansado, hoy no quiero ir a trabajar, les voy a mandar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a que trabaje por mí. La empresa va a decir, ay, si venga para acá, lo recibimos, no, porque yo lo contraté fue usted, señor trabajador. Entonces, el primer requisito de un contrato de trabajo se llama la prestación personal del servicio. ¿Qué significa eso? Que solamente usted puede ejecutar la labor, apreciado compañero. El segundo requisito y el más valioso de un contrato de trabajo, ¿cuál es? La subordinación. Y este sí que es importante, es el elemento diferenciador frente a cualquier otro contrato, es la subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Que el empleador nos dé las condiciones de modo, tiempo y lugar de nuestro trabajo. ¿Cuál es el modo? ¿Cómo se van a hacer las cosas? Ah, mire, en esta mina se entra un socavón y en el socavón nos tiene que esperar 5 segundos antes de entrar, tiene que dar no sé cuántos martillazos, imaginemos, es el modo. ¿Cómo hacer la labor? El tiempo. Aquí se trabaja turnos de 8 horas, de tal hora a tal hora, de 12 de la noche a 12 del mediodía. Ese tipo de cosas. La hora, el tiempo, cómo se hace, en qué lugar, en qué tiempo se hace. Y por último, modo, tiempo y lugar. El empleador también dice dónde se hace esa ejecución. Ah, usted está asignado para la mina tal, para la mina tal, para la mina tal. Y eso hace la subordinación, la capacidad de mandar. Y más adelante, cuando estemos hablando en el módulo 7, 8, de debido proceso, también vamos a ver que es del mismo poder subordinante que nace la capacidad del empleador de imponer sanciones disciplinarias. Pero eso lo vamos a hablar en la segunda o tercera clase sincrónica que tengamos, de dónde nace el poder disciplinario de los trabajadores, del empleador frente a los trabajadores. Y el tercer requisito de un contrato de trabajo, ¿cuál es? El salario. Que haya una retribución por esa acción o por ese trabajo o por ese accionar que hemos hecho. En ese orden de ideas, volvemos otra vez, apreciados compañeros, al principio de realidad de las formas, y en este nos encontramos, apreciados compañeros, que no importa lo que usted haya firmado, de nuevo les repito, no importa si usted haya firmado 1000 cartas, 1000 contratos, lo haya notariado, mejor dicho, haya hecho lo que usted quiera, un video diciendo que era un contrato de prestación de servicios, lo que importa es la ejecución del contrato. ¿Cómo se ejecuta en la realidad del contrato? Entonces, si usted en la realidad del contrato hacía prestación personal del servicio, pero más allá de eso, estaba subordinado a través de lo que yo les digo, modo,
tiempo y lugar, usted en la realidad lo que tiene es un contrato de trabajo y tiene derecho a todos los emolumentos emanados de ese contrato que ya se los he dicho. Pago proporcional de la seguridad social, primas, vacaciones, cesantías, interés a la cesantía, estabilidad laboral reforzada en caso de que esté enfermo. Todo eso es la consecuencia de un contrato de trabajo que se ejecuta en la realidad. Y es muy valioso que ustedes siempre se lleven esa señal en todos lados. Si alguien le dice, este curso también es para que ustedes vayan a terceros, a familia, a amigos, bueno, no sé, y le cuenten a ustedes, no, yo estoy con un contrato de prestación de servicios, pero a mí tienen que cumplir horario. Yo cumplo horario, pase lo que pase, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a cumplir horario. A mí me dicen cómo tengo que hacer mi labor, mejor dicho, me dan las herramientas de trabajo. Todo eso son indicios de subordinación. ¿Y qué significa eso? Que en la realidad se ejecuta un contrato de trabajo, apreciados compañeros. Y esto es de mucha importancia, sobre todo en un país como este que tiene la costumbre y que tiene la cultura y la legalidad laboral, que aquí siempre mira, la gente mira a ver cómo hace para deshacerse de un contrato de trabajo y inventa figuras raras. Por ejemplo, apreciados compañeros, yo he conocido contratos, hablando en principio de la realidad de las formas, van y escriben en el salario, en el contrato, que tienen salario integral, que porque tienen salario integral no tienen derecho a primas, cesantías, ni vacaciones, ni horas extras, ni nada de esa vaina. Y uno mira cómo hace salario integral. ¿Y usted cuánto se gana? No, yo me gano un mínimo. Por mucho me gano 1.5 salarios mínimos. Y uno dice, ¿cómo así? Si el salario integral empieza a partir de los 10 salarios mínimos. 10. Pero entonces la gente no sabe y firma. Entonces dice, no, el salario integral. Y va y firma y todo ese poco de derechos, valiosos derechos que tienen los trabajadores. Y ahí es cuando, de nuevo, actúa el principio de la realidad sobre la forma. Ese trabajador en cualquier momento, sin que haya pasado el término de prescripción, puede ir a exigir esos derechos ante un juez de la República y decir, señor juez, mire, yo tengo derecho a que se me pague mi prima, cesantías, vacaciones, etcétera. Ese es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes alrededor de esto. Es el mensaje que tenemos alrededor de, oiga, ¿qué hacemos nosotros siempre pendientes? ¿Cómo vamos a garantizar los derechos? Compañero Joaquín, cuéntenos. Compañero, ¿cuánto se le activó el micrófono al compañero? Entonces, digamos que ya con esa visión, tenemos ya los principios del derecho laboral. Pero es que son principios de alto calado, apreciados compañeros. No se les debe olvidar a ustedes que son extremadamente importantes. O sea, no se puede pensar el derecho laboral sin principios del derecho laboral. Otro principio, apreciados compañeros, el indubio pro operario. Y ustedes dirán, ¿esa vaina qué es? ¿Qué es el indubio pro operario? Que es que en caso de cualquier caso de discusión entre dos normas laborales o entre dos normas o diferencia de interpretación, al trabajador se le va a aplicar la norma más favorable a él. Siempre. Imaginemos, en un caso disciplinario, imaginemos que la convención colectiva dice que llegar tarde es 2 días de sanción. Y en el reglamento interno de trabajo dice que es 1 día. Y el empleador aplica 2. Usted dice, no señor, indubio pro operario. Aplíquele la más beneficiosa al trabajador. Es otro principio valioso del derecho laboral. Que siempre cualquier duda, cualquier cosa que haya, siempre sea basado en favor del trabajador. Cualquier vacío, cualquier oscuridad, en favor del trabajador. Y eso es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya dijimos, y ya hemos hablado de los principios, ¿no? Ya hemos hablado del principio de primacía de la realidad. Yo quiero ser muy enfático en esto. El principio de irrenunciabilidad. Es vital que nosotros siempre tengamos a la mano, digamos que estos principios eh, para no tener inconvenientes. Otro principio, imaginemos, hay otro principio que es el de la condición más beneficiosa. ¿Qué significa eso? Que en caso de que exista una norma, digamos que derogada,
frente a una norma vigente y esté en un periodo de transición, a usted se le aplique la norma más favorable entre las dos, la anterior o la nueva. Eso es de vital importancia, apreciados compañeros, que ustedes lo tengan presente. Esa es la importancia de la principialística del derecho laboral. Si ustedes tienen claro los principios y logran detectarlos, saben en cada momento qué va a pasar. Por eso siempre el principio de primacía de realidad sobre la forma es el más importante. Son compañeros. Es el más importante. Porque es que les repito, en este país que tiene una tendencia supuestamente por el papel escrito, por lo que diga el papel es lo que vale, el derecho laboral rompe eso, lo rompe completamente y dice, no, en el derecho laboral no es así. En el derecho laboral no importa lo que está escrito, lo que importa es la ejecución del mismo. Cómo se realiza, hacia dónde apuntarle. Cuando se ejecuta, es que sabemos en realidad que si es un contrato de trabajo, si tuvo salario integral, eh, no sé, otro tipo de cosas alrededor de lo que usted hizo en la realidad es lo que vale. Otra cosa, apreciados compañeros, otro principio que les iba a traer aquí, que es muy valioso, sobre todo cuando uno ejerce actividades con otra persona y no ve que la otra persona gana más. ¿Cómo así que se está ganando más que yo y yo gano más poquito? Él y yo hacemos lo mismo, él y yo entramos a la misma hora, él y yo estamos constantemente bajo el mismo riesgo, porque él va a ganar más y yo menos. Ese se llama el principio de salario igual, trabajo igual. Y es muy importante tenerlo presente porque pasa mucho con los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. A veces pasa, usted, mi compañero no sindicalizado, porque gana un 5 o 10% más que yo, a razón de que la única diferencia que existe entre ese trabajador y yo es que él es sindicalizado, que él es sin sindicalizar y yo soy sindicalizado. El otro no tiene cobertura sindical. Y por eso la empresa le está pagando más. Pero ejecutamos la labor, hacemos exactamente lo mismo. Eso, además de ser una vulneración del derecho a asociación sindical muy grave, también es una vulneración a ese principio. Salario igual y trabajo igual. ¿Qué significa esto? Que si una persona hace la misma actividad que usted hace, en las mismas condiciones, con las mismas formas, usted inmediatamente tiene derecho a ganar exactamente lo mismo igual que esa persona. Y esa es una vaina bien interesante que a veces nosotros pasamos por alto. Nosotros como que, gana más y se inventan cualquier excusa y nosotros contentos, sí es cierto. ¿Cuándo es válido que otro gane más? Por ejemplo, que haya estado establecido en el reglamento interno de trabajo que va a haber un plan de antigüedad. No es que ese compañero por cada 10 años de antigüedad o 5 años de antigüedad va a ganar un 1% más que el resto. No. Eso es diferente, es algo objetivo. Pero el resto de cosas no, apreciados compañeros. No hay razón esto para hacer de diferencia entre lo que yo me gano y lo que se gana el otro trabajador. Entonces, compañeros, hasta ahí. Está claro el tema de principios, está claro el tema hacia dónde le apuntamos. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, en esta parte acá en esta empresa o en muchas empresas pasa esto mismo con los que son sindicalizados, ¿cierto? Sí, Y digamos lo que esto es el pan de cada día. Nosotros tenemos en la convención este punto de igual trabajo, igual salario, pero es un problema demasiadamente duro con la empresa o con los, digamos, es que acá donde nos tiramos más duro también son con los mismos colombianos, ¿cierto? Y que ellos siempre bregan a ver cómo nos tienen, digámoslo, por debajeados a los otros compañeros como para que desincentivar. Eso hace que cuartee usted de que si una persona se quiere meter, siempre tenga ese miedo de que, no, es que me quitan esto o no me van a dar esto, no haciendo. Y es muy bravo por eso, porque hay personas que se han salido de la organización sindical por eso, porque, no, yo estoy buscando en esos momentos un ascenso y me debo salir del sindicato. Entonces sí es muy importante en esta parte profundizar para uno tener claro este tema. así es, apreciado compañero. Siempre hay que tener presente
Primero que uno tiene que estar muy alerta, que ese es el plano sindical, de cualquier actitud o tendencias antisindicales que tenga la empresa con el fin de desincentivar la afiliación. Y para eso hay que tomar las medidas correspondientes, querellas, pero querellas bien puestas, querellas con seguimiento. Yo sé que muchas veces yo digo a la gente querellas y ellos dicen, ay, pero ¿para qué si el ministerio no sirve? Yo sé que el ministerio anda lento, tiene problemas, pero la idea es que usted coloque una querella y le haga un seguimiento constante para ese tipo de cosas. Adicionalmente, la convención colectiva de trabajo, ¿cómo hace uno para que haya un plan de ascensos objetivo, sin que importe si usted sea o no sea sindicalizado? Eso se logra a través de la convención colectiva de trabajo. Usted busca que sea riguroso el tema de ascensos para que no haya problemas de que la gente se vaya alrededor de eso. Pero muchas gracias, apreciado compañero Sergio, eso, y es razón, o sea, es mirar cómo desde los principios del derecho laboral atacamos eso y empezamos a salvaguardar derechos de los trabajadores. Apreciado compañero Harold, lo escucho. Sí, profe, lo que pasa es que nosotros acá, con el tema de la convención y como están estipulados los salarios y los cargos, acá presentamos ese problema con lo último que usted acaba de decir, igual trabajo, igual salario. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque la empresa no nos... O sea, por ejemplo, le voy a hablar casos puntuales. Técnico mecánico uno, pero hay técnicos mecánicos uno que son pocos, pero que tienen 200.000 pesos en el básico más alto que los otros técnicos mecánicos uno. Entonces, la empresa no nos ha querido suministrar la información, obviamente, porque ella sabe que ahí estaría incumpliendo. ¿Cómo hacemos nosotros o qué herramientas podríamos utilizar para que la empresa mande trabajador por trabajador, cargo por cargo, para mirar el tipo de salario? Esa es la pregunta. Apreciados compañeros, claro, usted, ustedes lo que deben hacer, y sobre todo como organización sindical, y esto no está prohibido, es que ustedes analicen, soliciten, qué pena, a través de derecho de petición a la empresa, la escala salarial de los trabajadores de su empresa. Eso no está mal. Una cosa es pedir el salario de Harold o de Joaquín o de Sergio, y otra cosa es pedir cuál es el salario de los técnicos electricistas uno. Mirar cuál es el salario y pedir esa tabla salarial y ustedes analizar y preguntar concretamente. Además de la tabla, decir, oiga, en el mismo rango y con el mismo trabajo, todos ganan exactamente lo mismo, para que la empresa responda sí o no, y en caso de que responde sí, ganan lo mismo, ustedes escoger, mira, aquí están las colillas de pago, pero están diciendo mentiras, ¿por qué razón están diciendo mentiras? Y eso es valiosísimo saberlo y tenerlo en cuenta, apreciados compañeros. ¿Por qué? Porque uno sabe así quién está ganando menos o quién está ganando más en los rangos de puestos, y así saber a razón de qué se debe. Otra cosa, este derecho de peón tiene que ser respondido por la empresa. Si no lo responden, le coloca su acción de tutela. La jurisprudencia ya ha reconocido que el derecho de información es un derecho de los sindicatos. Los sindicatos tenemos que saber cosas sobre la empresa para poder que, primero que todo, negociar justamente. Si yo no sé cuánto se gana Pepito o Pedrito, ¿yo cómo voy a negociar su aumento salarial? Si yo no sé las condiciones económicas de la empresa, ¿yo cómo voy a saber la empresa cómo está? Entonces, en ese orden de ideas, apreciados compañeros, y muchas gracias, Javier, por su pregunta, el qué hacer en primer momento es tener seguridad concreta de cuáles son los rangos salariales y adicionalmente decirle, en caso de que existe una diferencia entre los mecánicos o los técnicos, como usted me acaba de mencionar, denme las razones objetivas de por qué existe esa diferenciación. ¿Y dónde está contemplada esa vaina? Porque también ellos pueden decir, ah, no, por antigüedad. ¿Y cuando aquí ustedes dijeron eso? ¿Dónde está el principio de legalidad de que ustedes iban a hacer esa diferenciación entre unos y otros? Ah, no, es que se nos ocurrió. Ah, entonces eso puede ser una excusa para lo que en realidad había pasado, que quieren es pagarle más al no sindicalizado que al sindicalizado. Listo, compañeros, entonces ese es el primer punto. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, apreciados compañeros. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, como una reflexión del módulo 2. El módulo 2 tiene, digamos que, la particularidad de que habla de los tipos de contratos de trabajo.
Y entonces aquí es valioso de que hablemos primero que todo que los contratos de trabajo se clasifican en dos, o tienen dos formas de clasificarse, es para hacerles más idóneo la vaina. ¿Qué significa eso? Existan dos formas de clasificar el contrato de trabajo. Los contratos de trabajo se clasifican en un primer lugar por su formalidad. ¿Qué significa la formalidad? Si son escritos o son verbales, porque trabajos de contratos de trabajo verbales existen y son completamente legales. De nuevo, no caigan ustedes en esa vaina que a veces le dicen a la gente que usted no tiene contrato de trabajo porque usted y yo no escribimos nada. Usted conmigo no es trabajador mío porque usted y yo jamás escribimos ningún documento, usted eche para allá, yo. Carreta. El contrato de trabajo puede ejecutarse en la realidad y puede ser verbal. ¿Por qué verbal? Una vaina muy sencilla. Imaginemos, yo llego a ser panadero y bueno, ¿hay trabajo de panadero? Sí, sí hay trabajo. Ah, bueno, sí, así como se trabaja, no, se trabaja todos los días de 8 a 6 de la tarde y pagamos 100.000 pesos el día. Y uno dice, ah, listo, de una, nos damos la mano y yo comienzo a trabajar. Ahí existe un contrato de trabajo. Entonces, es la primera clasificación, por su solemnidad para existentes. Y hay unos escritos que ya les voy a decir cuál es el código sustantivo del trabajo, obliga a que sean escritos. ¿Y cuáles son? Pueden ser verbales. Por regla general, el verbal es a término indefinido. Siempre que existe un contrato de trabajo verbal, siempre va a ser a término indefinido. Así se estipula hasta cuándo va a ser. Porque el contrato de trabajo a término fijo siempre tiene que ir por escrito. Eso se lo digo, digamos que a modo ilustrativo y a grandes rasgos, porque yo sé que en empresas como las que trabajan ustedes, ellos no dan cabida a eso y siempre firman contrato de trabajo porque es un tema, digamos que, de regularidad, de ley, de una empresa seria. Pero, apreciados compañeros, esto lo digo para que ustedes lo aprendan para cuando vean un caso de un tercero, porque no es una detección de vulneración de derechos y defensa, lo mismo, ustedes vayan y vean, oiga, ¿cómo así que este dijo que porque estaba el contrato de trabajo había sido verbal, el contrato había sido verbal, entonces no era de trabajo? Carreta. El contrato de trabajo también tiene que ser verbal. Ahora paso a la segunda forma de clasificación de los contratos de trabajo, que es por el tiempo, la temporalidad. Y ahí existen 4 formas de contrato de trabajo por la temporalidad. El primero de todos, y así como concordamos muchos en el módulo y en el foro con sus respuestas muy buenas y positivas, el contrato de trabajo idóneo y regla general es el contrato de trabajo a término indefinido. 2, la otra forma de contrato es contrato a término fijo. 3, contrato a hora labor. Y 4, que este contrato casi poco se usa, no existe. Eso se usa muy poco, que es contrato de trabajo por actividades ocasionales menores a 30 días. Y además este contrato de trabajo siempre tiene que realizarse para actividades ajenas al objeto de la empresa. Este contrato se pensó, por ejemplo, para contratar un plomero, contratar esto para pintar, los arreglos locativos. Para eso se pensó este tipo de contrato, pues el contrato casi ya ni existe ni se usa. Porque no tiene razón usted contratar. Si usted necesita un ejercicio, una actividad por fuera de su actividad, de su objetivo como empresa, pues yo contrato una tercerizadora. Por ejemplo, una empresa especializada en plomería que me haga el trabajo de plomería. Una empresa especializada en pintura que me haga el tema de pintura. Listo, entonces ese contrato de trabajo poco se usa. El contrato de trabajo, apreciados compañeros, que sí se utiliza muy constantemente es el contrato a término fijo. Y es un contrato de trabajo que su filosofía, su génesis, la razón de que la gente lo pensó, apreciado compañero Sergio, lo escucho. Profe, una pregunta en esa parte. Pues nosotros tenemos acá, y la mayoría de compañeros tienen claro, acá hay una, digamos, una intermediación y una tercerización demasiadamente alta, ¿cierto? Sí. En esa parte sabemos que la norma no es clara, pues, y que eso se permite, ¿cierto? A que las empresas contraten tercerizados y intermediaciones que tenemos en estos momentos, pero eso, digámoslo nosotros como eh, pongámoslo así, como trabajadores que queremos buscar de pronto una estabilidad, y ahí estamos hablando de lo que usted nos decía ahorita, de que siempre lo que queremos buscar es un contrato a término indefinido
X o Y beneficios que hay ahí, cierto, pero es duro por ese lado, por la situación pues que tenemos acá. De pronto tienen cómo podemos contrarrestar esta parte o acá ya tienes que meter ya diferente la norma. Acá, la figura de la intermediación y la tercera son figuras completamente ajenas, digamos que al contrato de trabajo que yo te estoy diciendo, apreciado compañero. Y les voy a explicar rápidamente qué es la intermediación y la tercerización, que son figuras de flexibilización laboral. Les cuento rápidamente, por allá en 1990, por el I-50 de 1990, el empresariado colombiano dijo: es que aquí es muy difícil contratar, es muy difícil buscar gente, entonces necesitamos cosas más por sencillas de contratar, sin necesidad de filtro ni nada de saber, ayúdenos. Y este Estado, como siempre, piensa más en los empresarios y menos en los trabajadores y en las consecuencias de sus decisiones. Dijo: listo, creemos en un primer lugar la intermediación laboral. O más allá de crearla, fortalezcámosla, porque la intermediación la tercera existe desde hace mucho tiempo. Se da fortalecerla. Entonces, primero hablemos de intermediación. Apreciados compañeros, ya que el compañero Sergio trajo el tema a colación. La intermediación laboral en un primer momento es legal. Y es legal única y exclusivamente si se hace a través de empresas de servicios temporales. Y es legal única y exclusivamente si se hace bajo estas tres causales. Escúchenme bien. Por actividades menores a 30 días o actividades ocasionales que hayan existido. 2, por licencias, vacaciones, permisos que pida el trabajador y se necesite llenar ese puesto de trabajo. Y 3, la tercera, por picos de cosecha y producción que van de 6 meses, máximo prorrogable por otros 6 meses. Esas son las causales de cómo se debe intermediar y quién lo debe hacer. Ahora me preguntan, ¿qué es la intermediación? La intermediación es el envío de trabajadores en misión para realizar una actividad. Y ustedes me preguntarán: bueno, Marcelo, muy bonito eso que usted nos está diciendo acá, pero esa vaina, ¿qué significa? ¿A qué hace usted esto? ¿A qué hace usted referencia? Y yo les digo, eso hace referencia, apreciados compañeros, a que la intermediación es una relación laboral triangular. ¿Y qué significa triangular? Que está en un lado la empresa beneficiaria, está en otro lado la empresa de servicios temporales y está acá al lado el trabajador. La empresa beneficiaria le dice a la empresa de servicios temporales: oiga, imagínense que tengo alguna de las tres causales que ya le mencioné, yo no tengo tiempo de buscar un trabajador, yo no tengo tiempo de hacer procesos de contratación, usted que sí sabe qué necesito yo, mándeme trabajadores. Entonces, esta empresa contrata al trabajador directamente, el empleador siempre va a hacer de servicios temporales y le empieza a decir: váyase para la empresa beneficiaria y haga actividades. Y entonces la empresa de servicios temporales le cede la subordinación a la empresa beneficiaria y el trabajador empieza a ejecutar su labor. ¿Qué pasa aquí, apreciados compañeros? ¿Quién es el empleador siempre? La empresa de servicios temporales. Y si es así, entonces, ¿qué pasa? Esta empresa de servicios temporales es la que tiene que pagar salario, prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, estar pendiente en caso de que el trabajador se enferme, de que tenga un accidente de trabajo. Quien tiene toda la carga es esta, la empresa de servicios temporales. Y la empresa, digamos que beneficiaria, se despega de todas las obligaciones. De nuevo, el fin principal de por qué se creó esta forma de contratación fue para los casos que yo les dije. Ay, no es que un trabajador se me va de vacaciones un mes y pues yo me demoro más un mes haciendo un proceso de selección para contratar, entonces mejor le digo: oye, empresas temporales, envíeme el trabajador y yo lo pongo ese mes y al mes, pues muchas gracias, se lo devuelvo y usted verá si lo despide, lo echa. Bueno, ese ya no es problema de la empresa beneficiaria. ¿Qué pasa, apreciados compañeros? Que esa figura, si bien en un primer momento no se ve tan mala, es terrible porque se hace una utilización muy malévola por parte de las empresas, sobre todo con la figura de los picos de cosecha.
Entonces las empresas están todo el año con picos de cosecha, todos los años con picos de cosecha. Entonces lo que hacen siempre es la empresa beneficiaria y lo que cambian es de empresa de servicios temporales. Entonces este trabajador ha trabajado con 5 empresas de servicios temporales, pero a favor siempre de la misma empresa. Y así es como se le daña el cuello a la norma para empezar a vulnerar derechos de los trabajadores y laborales. Perdón. Esa es la forma en que se utiliza ese tipo de actividades, apreciados compañeros. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la intermediación. Ahora, la otra figura que es primita se llama la tercerización. ¿Y qué es la tercerización? La tercerización es, hay una empresa, y la empresa dentro del ciclo productivo tiene que hacer muchas actividades para poder conjurar el ciclo productivo. Imaginemos, voy a decir una brutalidad, tal vez ustedes me perdonan, de su proceso productivo, el proceso minero. El proceso minero necesita primero ir a la mina, ya sea de cielo abierto, sea de Sacabona, escarbar, a sacar. Luego de escarbar pasa por un proceso, me imagino, como de discernir a ver qué es el material bueno, el material malo. Luego va a una volqueta que lo lleva a establecer a un lugar de acopio, y de ese lugar acopio me imagino que se irá en tren para otro lado, para donde vaya. Imaginemos, aquí más o menos agrego el tema del carbón, si ustedes esto es a modo de ejemplo. Ahí yo ya les dije alrededor de 4 actividades. Tercerizar es coger alguna de esas actividades completas y externalizarlas del ciclo productivo, sacarlas, y que lo haga un tercero, y ese tercero asuma todo. ¿Qué pasa? Que en Colombia, si bien la tercerización está permitida, no está permitida, pero con el limitante de que solamente se pueden tercerizar actividades ajenas, escúchemelo bien, ajenas al objeto del negocio. Entonces no puede ir a tercerizar el tema de sacar el material de la mina, de la extracción en mina. No puede tercerizar el proceso de selección del material. No puede tercerizar el moverlo al centro de acopio. Eso no se puede tercerizar porque son actividades propias. ¿Usted cómo sabe que es una actividad propia de su negocio? Si usted la extrae del negocio, inmediatamente el negocio deja de funcionar. Usted lo sabe por eso. Aprecio, compañero Harold, lo escucho. Bueno, con ese tema, yo trabajé en minas de carbón y se hablaba también del tema de la tercerización, pero lo que usted dice, no eran empresas que estaban directamente relacionadas con la extracción del carbón, sino de pronto con el tema del mantenimiento de equipos o el mantenimiento locativo. Acá lo que estamos viendo en esta empresa con el tema de la tercerización es de que están ingresando otras empresas a extraer el material. Es más, le están quitando frentes a los directos que están con Continental para dárselo a contratistas, ya sea Honda o sea Jinchan Andre. Entonces, es muy sustancioso, es muy productivo lo que usted está diciendo acá porque ya nosotros empezamos a diferenciar lo que es la intermediación a una tercerización. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esto? Porque nos están prácticamente sacando a nosotros de Continental y metiendo puro contratista. Perfecto. Antes de responderles a usted, compañero Wilson, a ver si responde una sola atacada. Compañero Wilson. No, y no solamente es esto, profe, sino que también están asignando equipos que son directamente Continental a los terceros. Ok. Entonces, apreciados compañeros, ¿qué hacer al frente de eso, apreciados? Lo primero que ustedes tienen que hacer, apreciados compañeros, y discúlpenme, es algo llamado a hacer mapeos de procesos. ¿Qué significa un mapeo de procesos? Ya le doy la palabra, apreciado compañero Joaquín. O no, hágale, compañero Joaquín, hágale de una vez. Entonces, en planta, la contratación de empresas temporales en todas las áreas, incluyendo Merricloud, mantenimiento, operaciones, planta de relaves, molienda, ya sería tercerización y es parte del negocio, porque es donde se fabrica el oro. Entonces no podría ser contratado personal temporal por bolsas de empleo. De nuevo, apreciado compañero Joaquín, muchas gracias antes de iniciar con la otra intervención. Usted, les voy a dar como una señal para diferenciar una cosa de la otra.
usted intermedia puestos de trabajo, terceriza procesos. Esa es como la mnemotecnia que uno tiene para aprenderse. Por ejemplo, en el caso suyo, en el caso que expone el compañero Joaquín, oiga, es que tienen bolsas de empleo porque imaginemos, es que Joaquín se fue de vacaciones, o sea, está yendo mensualmente grupos de 10 trabajadores de vacaciones, entonces necesitamos que esos 10 puestos de trabajo los cubra una empresa de servicios temporales a través de trabajadores en misión. Otra cosa, que es que no habíamos dimensionado en la tolda, imaginemos, pongo los términos, que iba a salir tanto oro de esa montaña, entonces necesitamos 10 trabajadores más que vengan rápidamente y nos ayuden a seleccionar oro porque no sabíamos que iba a tener esa bonanza de oro, ese pico de encontrar. En esos momentos sí es válido la tercerización, la intermediación, qué pena, pero, apreciados compañeros, si ustedes ya ven que tienen el trabajador y lleva 5 o 6 años a través de la empresa de servicios temporales, ustedes ya tienen que saber que esto le huele raro, ¿cómo así que 5 años y nada que se acaba? Si la ley dice que 6 meses máximo por otros 6 meses. Si un trabajador se necesita por más de un año, significa que ese trabajador lo necesita ya directo el empleador. Y al igual que la solución que les voy a dar a los compañeros más adelante, el primer paso, después de hacer lo que ya les iba a hablar del mapeo de contratación, mapeo de procesos, es querellar ante el Ministerio del Trabajo, pero querellar con todas las pruebas, querellar con todos los informes. Y de nuevo, el éxito de las querellas, apreciados compañeros, es seguimiento a las querellas. Si ustedes hacen seguimiento a las querellas, van a tener resultados más positivos alrededor de las mismas, o van a tener al menos un resultado que no la querella no duerma el sueño de los justos. Paro ahí. Si quiere, compañero Daniel, si es el mismo tema o si no, déjeme terminar con el tema de la tercerización. No, en cuanto al mismo tema, lo que pasa es que la empresa lo que está haciendo es despidiendo a la gente que está directa con ella y reemplazando al personal que se ha sacado con temporales, ¿sí me entiende? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros entonces contrarrestar esa situación? Porque entonces lo que está haciendo es reemplazar por decirlo así, los cargos directos que tiene con los trabajadores que tiene directamente y contratando temporales. Entonces, apreciados compañeros, tienen ustedes que, no se olvide, querellar. Pero ¿qué haría yo antes de querellar? Le lanzo un derecho de petición a la empresa. Y le digo, señora empresa, imaginemos que todos ustedes sean de Continental. Señora empresa Continental, dígame en los últimos 10 años cuántos ha sido el número de trabajadores que ha tenido año por año. Y usted empieza a ver, de nuevo voy a decir términos ilógicos o términos locos. Para el año, estamos 2025, para el año 2015 éramos 1000. Para el año 2016 empezamos a hacer 950, 850. Para el año 2020 ya éramos 500. Para el año 2024, el año pasado, ya somos 350. Miércoles, en 10 años ya hemos echado casi 500, más o menos 600 puestos de trabajo. Y usted se pregunta, ¿y la actividad dejó de ser la misma? ¿La mina se empequeñó? ¿Cerramos minas? ¿O espacio de la mina? No, seguimos igual. Eso es un indicio para el Ministerio del Trabajo. Oiga, ¿usted cómo está haciendo para reemplazar los puestos de trabajo? Si eran 1000 hace 10 años, ahora son 500. ¿Y cómo así que ha venido, y al revés, ha venido creciendo el número de trabajadores a través de empresas de servicios temporales? Esos son temas valiosos que uno tiene que colocar en la palestra y a través de derecho de petición. Y si la empresa no responde el derecho de petición, hay que tutelarla. Hay que decir, la empresa está vulnerando el derecho a la información que lo queremos saber. Lo podemos justificar bajo cualquier cosa. Y queremos hacer un estudio económico para la convención colectiva, usar muchas estrategias para pedir esa información, pero utilizarla con ese fin de saber y demostrarle, porque lo más importante de las querellas es que ya vengan con sustentos y demostraciones alrededor de los problemas. Porque si usted solamente va y le coloca la queja al inspector del trabajo, muy seguramente esa vaina duerma el sueño de los justos. Pero si usted llega y le manda la querella y ya con todas las pruebas bien bacanas, bien definidas, quien la agarra, uy, miércoles. Aquí hay razón para ejercer. Ese mismo tema, y le contesto a los compañeros que me preguntaron sobre el tema de las contratistas, pasa exactamente igual.
Usted tiene que hacer un mapeo de procesos y demostrarle al inspector, mire, el negocio de la extracción de oro tiene estos procesos, A, B, C, D. En los procesos B, C, D, se está empezando a traer contratistas externos para hacer la labor de la empresa dentro de la misma de la empresa. Y eso con el fin de despedir trabajadores, de echar trabajadores y traer a esa gente. Entonces, por favor, señor inspector de trabajo, investigue y además de investigar, sancione a esa empresa y si no quiere que le apliquen la sanción, hagan acuerdos de formalización. ¿Qué significa eso? Que contraten trabajadores directos. Esa es la solución para ese tipo de cosas. Entonces, apreciados compañeros, para darle cierre, digamos que este espacio ya les expliqué que es intermediación, que es tercerización, sus consecuencias, sus dinámicas, y que ambas, por primacía, tienen el derecho ustedes a interponer querellas, pero de nuevo, quiero ser muy incisivo en esto, apreciados compañeros, esa querella debe tener un seguimiento, y los invito a ustedes a seguir la querella. No dejen las querellas por ahí volando, porque esas querellas así no llegan a ningún lado. Ahora, volviendo otra vez un poco al tema de interés, yo les estaba hablando, para seguir con los temas del módulo 2, yo les estaba hablando de ustedes de los tipos de contrato de trabajo. Y ya les hablé del contrato del contrato ocasional, les hablé del contrato a término fijo, que el contrato a término fijo, su fin, su filosofía, les iba diciendo yo, es una actividad que usted sabe cuándo se va a terminar. Una actividad que usted tiene claro cuándo va a finalizar esa actividad. Puede utilizar ese tipo de contratos. Por eso es una aberración que en Colombia hayan permitido la prórroga indefinida del contrato a término fijo. ¿Cómo así que prórroga indefinida? ¿No es que la genealogía del contrato es que hay una actividad por un tiempo? Y si usted empieza a prorrogar el contrato de año en año, en año, en año, lo que usted está haciendo en realidad es vulnerar derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la estabilidad laboral. Los contratos, los trabajadores necesitan estabilidad. Y eso es lo que impide el contrato a término fijo. El contrato fijo no hay que eliminarlo del sistema jurídico. Lo que hay que hacer es eliminar las prórrogas al infinito o las prórrogas indefinidas. Eso es lo que toca quitar, porque eso es lo que perjudica, lo que daña el sistema y lo que vulnera a los trabajadores. Y los vulnera en muchos aspectos, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Por qué? Porque es que un trabajador que tenga un contrato a término fijo hay menos probabilidad de que se afilie al sindicato, que tenga más probabilidad de ejercer su derecho. ¿Por qué? Porque se termina el año de contrato y una vez le dicen, muchas gracias, hasta luego, adiós. Compañero Sergio. Compañero, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Una persona que tenga un contrato, por ejemplo, las personas de las alcaldías, que ellos, digamos que les toca cumplir un horario, un tiempo y con las actividades, porque ellos, digamos que son como prestadores de servicio, ellos pueden reclamar un contrato a término, digamos, fijo, directo con el empleador. En este caso, las alcaldías o la empresa que lo contrate. Sí, de nuevo, ese es el tema que estábamos hablando antecitos desde el principio de la realidad sobre la forma. Hay muchas personas, apreciados compañeros, sobre todo en la administración pública, que lo contratan, lleva 10, 15 años trabajando por contratos de prestación de servicios. Y hacen todo lo que usted le acaba de decir. Hay subordinación, cumple el horario, tiene un sitio de trabajo, están atentos a lo que les dice el superior nominador, todo eso. Y esos trabajadores tienen completa y todo el derecho de irse a el juzgador a través del contencioso administrativo a decir, oiga, lo que yo en realidad ejecuté fue la actividad de un servidor público y actué como un servidor público, razón por la cual yo soy un trabajador, un servidor público y quiero que se me reconozca mi derecho y todos los derechos emanados del mismo. Entonces, sí, compañero, sí tienen derecho y sí se puede hacer. Lo que pasa es que la mayoría de estos temas pues toca hacerlos con proceso judicial y a través de abogados. Pero para que su merced sepa, sí se puede hacer. Listo, entonces le está hablando a ustedes, apreciados compañeros, del contrato a término fijo. Y les decía yo, oiga, ese contrato a término fijo, bien interesante que sí es, pero se usa para vulnerar. Y se usa para vulnerar, ¿por qué? Porque existe la prórroga indefinida.
Y eso es contra lo que tenemos que estar de acuerdo nosotros los trabajadores, en desacuerdo con los trabajadores. Rogar porque se elimine las prórrogas. El contrato a término fijo tiene que ser fijo. ¿Listo? Ahora, el tercer tipo de contrato que existe en la legislación laboral. ¿Cuál es, apreciados compañeros? El contrato de obra o labor contratada. ¿Qué significa ese tipo de contrato de trabajo, apreciados compañeros? Que a diferencia del contrato a término fijo, en este contrato sabemos qué es lo que toca hacer, pero no sabemos cuándo se va a terminar. Y por eso se llama obra-labor, porque su génesis y sus inicios siempre fue pensada para la construcción. Uno cuando hace una casa sabe que el fin es terminar la casa, pero no sabe cuándo. No sabemos si la casa va a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos que acabar la casa. Entonces, ese contrato de trabajo se diseñó para eso, para aquellas actividades que nosotros sabemos cuándo se van a terminar, pero que sabemos que se van a terminar, pero no cuándo. El caso de la casa siempre tenganlo aquí grabado. Sabemos construir una casa, pero no sabemos cuánto tiempo nos lleve. Y es imposible tener de un trabajador por más a término indefinido. Por eso, yo por ejemplo, un trabajador a término indefinido por una casa. Y se acabó la casa y ¿qué lo voy a poner a hacer? Entonces, por eso existe ese tipo de contratos, es la razón. Entonces, entienden, el contrato a término de obra o labor se hace es por actividades específicas. Y por último, apreciados compañeros, por último y más valioso, el contrato a término indefinido. Y ya se los dije antes de iniciar la discusión o cuando comencé la disertación, este trabajo debería ser el común denominador de todos los trabajadores en Colombia. ¿Por qué? Porque los mayores trabajadores en Colombia trabajamos para empresas que tienen objetos objetos principales o sus objetos de como empresas son indefinidos. Imaginemos el suyo, el de ustedes, extraer oro. Y eso puede durar 10, 15, 20, 30, 40 años, lo que dure la concesión. Perfectamente. Y ustedes deberían ser contratados por esos términos. 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, en razón a que no se puede, entonces se contrata término indefinido. Igual, un negocio, imaginemos, una panadería, un negocio que haga pan a escala industrial, no hablemos de la paridad, sino hablemos, por ejemplo, de Bimbo. Ese negocio siempre va a ser pan. Y la única forma de que se deje de ser pan en el negocio es que el negocio se acabe. En razón a eso, apreciados compañeros, ¿qué toca hacer? Coger ese pan y mirar que esa perpetuidad. Y si esa perpetuidad, el contrato tiene que ser a término indefinido, apreciados compañeros. Indefinido, escúchenme bien. De paso, ya que estamos hablando de contrato de término indefinido, yo les lanzo la cuña publicitaria acá a ustedes. Como ustedes ya saben, o si no lo saben, imagínense, el gobierno está, digamos que en camino de hacer una consulta popular. Y esa consulta popular tiene 12 preguntas y casi todas las 12 preguntas van apuntadas a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Una de las preguntas es si usted quiere o usted está de acuerdo con que la contratación sea a término indefinido. Y valga la pena aquí destacarlo y hablar de una vez con ustedes, apreciados compañeros, que tenemos que ir a votar esa consulta popular y tenemos que ir a marcar 12 veces sí ese tarjetón, porque lo que se está consagrando ahí son garantías y derechos para los trabajadores, de vital importancia para ustedes y para todo el país. Entonces yo los invito a que no solamente vaya a votar el sindicato como el sindicato, sino que además vaya, que ustedes sean agentes, digamos, llevaderos de este mensaje. Y inciten a sus amigos, vecinos, familia a votar sí 12 veces. Y no caer en falsas y en historias falsas de que, como hicieron con el plebiscito de paz, de que esto es para el castrochavismo y de que esta vaina es para traer el comunismo a Colombia, no. La consulta popular, el único fin que tiene, apreciados compañeros, es dignificar la vida de los trabajadores, dignificar sus condiciones laborales. Y si nosotros queremos quitar la prórroga, el contrato a término indefinido, tenemos que ir a votar masivamente, compañeros. Esas 12 preguntas, decirle 12 veces sí, para ver si transformamos esa realidad social. Ese es el objetivo, transformar.
transformar esas realidades que tenemos hoy en día a las cuales nos enfrentamos, apreciados compañeros. ¿Listo? Entonces dejamos ahí. Ya entendimos todas las modalidades de contratos, entendimos a qué apunta todos los tipos de contratación, que eso fue todo lo que vimos en el módulo 2. Si, déjenme 5 minuticos más y apuntalamos la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Ya les hablé de los 3 requisitos del contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios adolece de estos requisitos. Puede adolecer de algo llamado la prestación personal del servicio. Puede adolecer, puede existir. Por ejemplo, ustedes, sin Energética, dicen, vamos a contratar al doctor Marcelo Patiño, abogado, para que nos haga unas acciones jurídicas. Y yo les digo, sí, compañeros, todas las acciones jurídicas valen X cantidad de valor. Por mucho gusto, para cuando las necesita, cómo van a estar, listos, llegamos a un acuerdo, me llegan a mí y yo voy y le digo, por ejemplo, a mi asistente, venga, asistente, por favor, ayúdeme y hágame estas acciones jurídicas y yo luego les pego mi revisada y se las envían. Ustedes no pueden llegar a decirme a mí, no, doctor Marcelo, es que necesitamos que sea usted el que escriba, usted el que teclee esas acciones jurídicas, porque si no, usted no está incumpliendo el contrato. No, el contrato es que yo les voy a hacer a ustedes acciones jurídicas, se las voy a entregar. El cómo las ejecute yo, el cómo las realice, es de mi, en términos de es mi problema. Entonces yo veré si las hago yo mismo y me siento, o si yo contrato a alguna persona para que me las haga y luego yo las reviso. Eso es diferente, ¿sí ve? Mientras en el contrato de trabajo yo estoy obligado siempre al 100% a realizar la labor, en el contrato de prestación de servicios eso es más flexible. Aunque hay casos en que sí es obligatorio la prestación del servicio. Un ejemplo, el contrato de prestación de servicios es obligatoria la prestación. Un ejemplo, imaginemos que el sindicato Sintra Energética contrata, imaginemos que también está vivo, contrata a Fernando Botero, el pintor, para que les haga un mural en la sede del sindicato, o les haga un cuadro para el sindicato. Si ustedes van a ver, y el que hizo el contrato fue el auxiliar de Botero. Y ustedes dicen, oiga, pero es que yo contraté a Fernando Botero. Y ahí sí es valioso que lo haga Fernando Botero, porque es que si el contrato lo hace, el cuadro lo hace Fernando Botero, el cuadro vale 100 millones de pesos. Pero si el cuadro lo hace el auxiliar, ese cuadro vale 1 millón de pesos. Entonces hay actividades que son tan especializadas, por decirlo así, o tan importantes que sí ejercen prestación personal del servicio. Entonces, ya vemos la primera diferencia, que en uno sí es obligatorio y en la otra hay un gaseoso, puede ser sí, puede ser no. Pero el segundo requisito sí es el indiscutible, el que parte toda la diferencia, la subordinación. Yo ya les dije acá, la subordinación en el contrato de trabajo es modo, tiempo y lugar. A mí me dicen cómo hacer la actividad, en qué momento hacerla y dónde hacerla. Aquí no existe esa subordinación. Aquí no existe esa vaina de que usted me diga modo, tiempo y lugar. Hay que hacer, el contrato tiene un objeto, que es la realización de algo, pero yo veré cómo lo hago, mi forma de hacerlo. Yo veré en qué momento lo hago. Si lo hago a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, un domingo, un festivo, y de lunes a viernes me dedico a descansar. Yo veré en dónde lo hago. Si lo hago aquí, en mi casa, o voy a un coworking, o voy a la biblioteca. Ese es el hecho diferenciador para que ustedes siempre lo sepan entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo. La subordinación. ¿Quién lo ejecuta? Y en ese orden de ideas, apreciados compañeros, luego más adelante, y el último requisito, si no tiene mayor discusión, es que en el contrato de trabajo hay salario y en el contrato de prestación de servicios hay algo llamado honorarios. ¿Listo? Pero les repito, el hecho diferenciador entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios es la subordinación. Y con que ustedes ya se lleven este mensaje aquí en su cabeza, yo ya me voy extremadamente contenta con ustedes, apreciados compañeros del sindicato. Ahora, ya por última instancia, el tema más sencillo que tenemos de los 3, vamos a hablar un poco de los recargos. Y primero que todo de la jornada laboral.
digamos que por convenios OIT y por todos esos temas, la jornada laboral debería ser de 8 horas diarias. Esto puede, digamos que ser diferente en algunas actividades. Por ejemplo, el petróleo es de 8 horas a la semana, de 8 horas diarias, pero se trabaja todos los días. Se tienen, digamos que, pactos de, que ellos le llaman, por ejemplo, 15 por 15. 15 días descansan, 15 días trabajan, o 20 por 10, 20 días trabajan, 10 descansan. Bueno, ese tipo de actividades. Pero para la mayoría, para casi el 95% de los trabajadores en Colombia, la jornada laboral es de 8 horas. Tenemos un problemita en la actualidad, apreciados compañeros, es que la ley 2101 del 2021 nos cambió la jornada laboral de 48 a 42 horas, pero ese no es el problema. El problema es que quitó ese artículo del Código Sustantivo del Trabajo que decía que la jornada máxima es de 8 horas. Eso no significa que la jornada haya aumentado. Lo que significa es que ahora toca buscar otra argumentación. Los tratados OIT para argumentar esa vaina. Entonces ahí hay una falencia porque no falta el abogado que no sepa o la empresa que no sepa de los tratados OIT firmados por Colombia y los demás derechos que tenemos los trabajadores y digan, ah, no, como no dice nada, pues vamos a trabajar en esta empresa las 42 horas, 4 días de 10 horas y el viernes venimos 2. Dice, ¿cómo así que trabajar 10 horas y mis 2 horas extra? Y que esa vaina. Pero ténganlo presente, la jornada laboral en Colombia diaria máxima es 8 horas. Más allá de 8 horas, ustedes tienen derecho a algo llamado horas extra. Eso es importante. Entonces ya teniendo claro lo de la jornada laboral, podemos pasar a las extras o a los recargos que le llaman esto normalmente. ¿Y qué son los recargos, apreciados compañeros? Que ustedes lo sepan, lo tengan presente. Los recargos son eso que se paga adicionalmente o se le paga adicionalmente al trabajador con el fin de que realice la actividad por fuera, digamos que entre comillas, de la actividad normalmente establecida. ¿Qué significa esa vaina? Preguntarán ustedes. Que como uno tiene una jornada laboral de 8 horas, si yo trabajo ya 9 horas, tengo derecho a una hora extra. Pero adicionalmente uno trabaja de 8 horas en el día. Antes el día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tal como como es en Colombia, como debe ser. Pero por allá en el año 2002, un gobierno en cabeza de alguien llamado Álvaro Uribe les dijo, no, es que el día tiene que comenzar a las 9, a las 10 de la noche. ¿Cómo así que a las 6 de la tarde, no? Ellos creyeron que estaban en Europa y aprobaron esa vaina y le quitaron ese derecho a los trabajadores. Pero bueno, más importante aún, es que si usted trabaja hoy en día, después de las 9 de la noche, tiene derecho a que ese trabajo se le pague un poquitico más. Se le dé una garantía adicional. Y ese recargo es valiosísimo para todas valiosísimo para todos los trabajadores. Entonces, ese recargo nocturno lo que lleva a sacar adelante es que se le reconozca al trabajador algo más. Se le reconozca algún monumento adicional. ¿Para qué? Para que justifique ese tiempo que, por ejemplo, no tiene con la familia, no tiene con los hijos, con todo ese tipo de cosas. Entonces, ese recargo nocturno es del 35%. Y si usted tiene un recargo nocturno y le suma una hora extra, tiene el 75%. Usted le deben pagar la hora al 75%. Otra cosa que garantiza el derecho laboral, que es, apreciados compañeros, el trabajo dominical. Por el Código Sustantivo del Trabajo, después de que usted cumple su jornada laboral, tiene derecho a otro día pago, que es lo que nosotros llamamos el dominical. Y hay veces que por nuestra actividad se necesita trabajar los domingos. Entonces dice, bueno, si voy a trabajar los domingos, venga para acá y págueme el recargo dominical. Que el recargo dominical es más o menos el doble. Es el pago del doble más o menos de la jornada, de la jornada laboral. Es el recargo nocturno.
el trabajo dominical. Es casi el 100%, no, es el 75%, casi no es el 70%, es el 75%. Lo que pasa es que son buenas, por ejemplo, ¿cuáles? Que ustedes me imagino que de pronto han tenido turnos de esos que son buenísimos. Hora extra dominical al 100%, pero la más bacana de todas, hora extra nocturna dominical o festiva, 150%. Ah, qué berraquera, ¿sí o no? Es lo mejor que uno puede decir alrededor, digamos, que del pago de ese monumento. Pero no, estos son recargos nocturnos. Y otra cosa importante, aunque más adelante vamos a hablar de eso también en otra clase sincrónica, eso es salario. Los importantes son para tener sus condiciones salariales. Entonces, en este ritmo de ideas, apreciados compañeros, hemos visto principios, hemos visto todo el tema de contratos de trabajo y hemos visto todo el tema de jornada laboral y recargo. Hasta aquí, apreciados compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? No. Bueno, compañeros, yo creo que es justo con ustedes, que muchos de ustedes van a ingresar a trabajar, que muchos de ustedes salen de su jornada de trabajo, que estas sesiones tienden a ser un poco más, digamos, concisas, que la información sea clara. Yo podría aquí extenderme a hablar la otra media hora que queda, pero yo creo que es muy beneficioso para ustedes, apreciados compañeros, que tengan ideas claras y concisas que se lleven ustedes para el ejercicio de los derechos. Entonces, otra vez, los últimos 5 minutos a modo de recordar. Hablamos de que el derecho laboral existe porque es la forma de igualar cargas o igualar esa relación asimétrica de poder. Que eso lo hacen las normas laborales. Que dentro del Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución Política, como lo dijo un compañero, el artículo 53, se prevé la existencia de algunos principios que son base para que exista el derecho laboral, que es primacía de la realidad sobre la forma, que es esto, principio de renunciabilidad de los derechos, que es principio indubio pro operario, que es esto, trabajo igual, salario igual, que es principio de la condición más beneficiosa. Y estos principios hacen que sobre cualquier circunstancia sean exigidos por el trabajador y una vez exigidos por el trabajador tengan plena vigencia y demás, que el trabajador no pueda renunciar al ejercicio de ellos. Con todo este panorama de principios y principiales que tenemos para ejercer nuestro derecho, les digo, oiga, el núcleo básico de una relación laboral es el contrato de trabajo. Y les hablé de los 3 requisitos esenciales que tiene un contrato de trabajo. Les hablé de la prestación personal del servicio, les hablé de la subordinación, les hablé del salario. En esta misma línea de ideas les dije, oiga, para que exista un contrato de trabajo o los contratos de trabajo se clasifican de 2 maneras. Por su forma, que puede ser verbal o escrito, y por sus temporalidades. En la temporalidad les dije, hay 4 tipos de contrato. Perdón, hay 4 tipos de contrato. Contrato ocasional, contrato obra-labor, contrato a término fijo y el contrato de nuevo que todos tenemos que responder siempre que salga adelante, que esté pendiente, que siempre sea la regla general, el contrato a término indefinido. En esa misma línea ya les expliqué, digo, oiga compañeros, también hablamos, ahí parece que hablamos sobre qué es tercerización y qué es intermediación y que tenemos que hacer acciones de buscar cómo contrarrestarlas a través de querellas administrativas, a través de otras alternativas que podemos analizar en otra discusión, así. Y por último les hablé, oiga, en Colombia había una jornada laboral de 48 horas que debido a la 2101 del 2021 la ley pasó a ser de 42 horas, una pendejada porque hubiera sido a términos hoy de 41 vez, pero bueno, las 42 horas lo que trae es problemas tanto para el empleador como para el trabajador porque esas 2 horas volando es un conflicto. Pero bueno, otro día discutimos más a profundidad sobre eso. Dijimos que pasó a 42 horas. Dijimos que la jornada máxima que tiene un trabajador derecho a ejecutar es de 8 horas al día. 8 horas al día. Cualquier hora que se haga por fuera de esas 8 horas, inmediatamente se vuelven horas extras, por un lado. Por otro lado, además de ser horas extras, si yo trabajo después de las 9 de la noche, hoy en día en Colombia, hoy en día, después de las 9 de la noche, tengo derecho a trabajo a recargo nocturno.
Si yo trabajo un dominical, tengo derecho a un recargo dominical. Y es importante que todos estos recargos se puedan sumar. Ténganlo presente, pero usted puede sumar recargo, hora extra de recargo nocturno dominical. Esa vaina es el boom, como el 150%. Entonces se gana tu salario y gana casi otro salario y medio más por ese día. Por eso están variando los recargos, porque retribuyen al trabajador ese esfuerzo adicional que hace. Entonces, en esos términos hablamos también de los recargos y que su utilización y que su pago es obligatorio. Es otra cosa que les dice. En razón a la irrenunciabilidad de los derechos, no pueden decir, no, es que tranquilo, es que usted trabaja aquí 10 horas, pero nosotros le damos esas 2 horas para que usted las guarde de permiso o descanso. No. Si usted trabaja 10 horas, le tienen que pagar sus 8 horas normales más 2 horas extra. ¿Sí? Eso no se puede transmutar porque es un derecho que no se puede renunciar, apreciados compañeros, que ustedes tengan claro y preciso. Apreciado compañero Dilbert Gil. Buenas noches. Tengo una duda. Si esos derechos no se pueden renunciar, ¿por qué a las personas que ejercen un contrato laboral tipo administrativo este derecho se lo niegan? Perfecto. Ya le doy la palabra, compañero Al. Su merced me está hablando de los compañeros de dirección, confianza y manejo. Efectivamente, el Código Sustantivo del Trabajo trae, digamos que una dimensión para unos compañeros llamados dirección, confianza y manejo. A estos compañeros, lo único que no se les paga es horas extra y dominicales. Pero los recargos sí deberían pagarse. Lo que pasa es que hay una confusión ahí, no se le pagan. Otra cosa, apreciados compañeros, el recargo de dirección, confianza y manejo son puestos que tienen capacidad de mando dentro de la empresa. Por eso ustedes no tienen que dejarse de meter el gol que cualquier trabajador de dirección, confianza y manejo para vos. No, solamente trabajadores específicos. Esta vaina está para trabajadores específicos, por ejemplo, para gerentes, por ejemplo, para el de gestión humana. Gente que tiene dirección, confianza y manejo, gente que mueve la estructura de la empresa. Pero discúlpeme, un supervisor no tiene dirección, confianza y manejo. Él tendrá por mucho dirección, porque manda líneas, pero él no tiene por qué hacer eso. Lo que pasa es que como los compañeros muchas veces les da miedo sindicalizarse, pues se dejan explotar por un lado. Pero esos recargos, efectivamente, la única, y muchas gracias por traerlo a colación, la única excepción en la regla, entre comillas, son los que se denominan dirección, confianza y manejo. Y eso tiene que estar por escrito en el contrato de trabajo para saber que tiene esa calidad. Y el trabajador, a pesar de eso, imaginémoslo, y aquí está el principio de irrenunciabilidad y de primacia de hacer la forma. Si un trabajador va y demanda a la empresa y dice, a pesar de que yo firme esta cláusula, en la realidad yo no era dirección, confianza y manejo, en la realidad yo era un trabajador más, y lo logra probar, se le tiene que pagar todos esos derechos inmediatamente, apreciados compañeros. Ahora sí, compañero Harold. Sí, profe, vea, lo que sucede es lo siguiente, con el tema el tema del personal de confianza y manejo, acá llamado staff. A nosotros en la convención, la empresa sacó un campo de aplicación donde prácticamente todos los administrativos hacían parte, también los supervisores, jefes de turno, hacían parte de ese campo de aplicación. ¿Y el por qué? Porque cuando nosotros iniciamos el pliego de peticiones, se le dijo a los compañeros, como nosotros todavía no somos mayoría, de que por favor se unieran a la causa para que los beneficios se hicieran extensivos. Al colocar el campo de aplicación, obviamente los beneficios no se le hicieron extensivos a esas personas que estaban en el campo de aplicación, como lo que es manejo y confianza. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que usted acaba de decir es muy interesante y que está sucediendo en estos momentos. Y desde que inició la 2101 con la aplicación de la ley aquí en la empresa. ¿Qué sucede? De que algunos trabajadores hacen horas extras, pero se las cambian por días. Se lo compensan por días. Ya se hace un sinnúmero de horas extras. Y en estos momentos que hay un plan de contingencia, muchos compañeros se han excedido en su jornada de trabajo hasta en 18 horas, como pasó en el día de ayer. 18 horas. Salieron a las 4 de la tarde y tuvieron que regresar a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y no les van a pagar las horas, sino que les van a compensar con tiempo.
Entonces, ¿por qué es que es importante saber esto, compañero? Porque no se está aplicando como es debido y como no sabemos bien la norma, nos dejamos enredar y hacemos negociaciones o hacemos pactos con el empleador que nos perjudica. Así es, apreciado compañero. Usted tiene, digamos que tiene toda la razón. Ahora, primero, vamos por partes. Frente a la primera razón que su merced me dijo, discúlpenme si soy un poco cruel con ustedes, no cruel, sino soy sincero con ustedes, pero de frentín. Fue un error del sindicato haber permitido ese campo de aplicación. Si ustedes querían que su sindicato tuviera que accionar para todos los trabajadores de la empresa, lo que tuvieron que haber hecho por pliego de petición, es decir, todos los trabajadores de Continental les es aplicable la convención colectiva de trabajo, porque si ustedes con ese campo de aplicación, ¿qué hicieron? Pues cerraron toda la aplicación ¿a quién? A la base, a nadie más, y entonces los mandos medios, que son otros valeros, se quedaron por fuera. La única solución que tienen ustedes para eso es que en su próximo pliego de petición empiecen ustedes a ampliar ese campo de aplicación de a poquito, sean ambiciosos, pida que sea todo, pero que se amplíe y que ustedes, si tienen la fuerza, pues tomen vías, digamos, fuertes para llevar a esos campos de aplicación, apreciados compañeros, por un lado. Ahora, por lo otro, de nuevo, compañeros, si hay vulneración a las normas laborales, no les dé miedo, querellen, pongan derechos de petición, sepan, lo que más le molesta a la empresa son los trabajadores, son los sindicatos que estén constantemente activos, que estén pendientes, porque si ustedes son sindicatos de que pasan las vulneraciones y no dicen nada, pues la empresa empieza a vulnerar y a vulnerar y a vulnerar. En cambio, si nosotros empezamos a hacer acciones, estar pendientes, la empresa la próxima vez que haga una vulneración dice, uy, espérame tantico. O si va a hacer alguna vaina, dice, señor sindicato, voy a hacer esto, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no? Esos son mecanismos de presión, ¿para qué? Para llegar a algo llamado el diálogo social, que es el punto más importante de los compañeros. No sé si existe alguna otra pregunta o damos ya cerrada, digamos, que este espacio por el día de hoy. Nos encontramos para la segunda clase sincrónica. Igualmente ustedes nos podemos comunicar a través de el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí está mi número, podemos contactarnos, apreciados compañeros. Yo soy un abogado de los trabajadores y siempre estoy presto para ustedes, para lo que necesiten y para llegar, digamos, que a la mejor solución y oportunidad para todos. Si no hay más preguntas, apreciados compañeros, yo les quiero agradecer a todos y todas las presentes por haberse tomado el tiempo. Yo sé que es difícil salir de trabajar, o yo sé que es difícil ir a trabajar y escuchar y perderse, digamos, que está ahorita de descanso, pero espero que toda esta información haya sido muy valiosa para ustedes y espero, apreciados compañeros, que nos sigamos viendo y les invito a ser muy activos de nuevo en el módulo y en todo el tema de la Redal, de la plataforma, y que incentiven a sus compañeros también a ser activos y que ojalá un mayor número de trabajadores sigamos haciendo esa plataforma para llevarnos el conocimiento a nuestras vidas y el conocimiento a los trabajadores. Entonces, compañeros, muchísimas gracias, les mando un abrazo y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos los compañeros.